Estoy en comunicación con el ex ministro del Perú, el doctor Wilfredo Pedraza, que es el abogado del expresidente Ollanta Humala, que está detenido en el penal de Barbadillo junto a los expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Castillo, los otros expresidentes por diferentes causas. Doctor Pedraza, muchas gracias por concederme esta entrevista. Muchas gracias, señor Cruz. Buenas noches. ¿Qué nos puede decir de la situación del expresidente constitucional de la República del Perú, Ollanta Humala? Bueno, una situación lamentable, diría en este momento, ocasionado por una decisión judicial que la estimamos arbitraria, porque hace 2 días lo que ha ocurrido es una lectura muy breve de una sentencia que va a ser condenatoria, cuya extensión la conoceremos el 29 de abril, pero este adelanto de la lectura de esa sentencia supone solo referencias principales y la lectura de la parte resolutiva de esa sentencia. Entendíamos, porque así establecen las reglas del proceso, así lo establece nuestra Constitución, que no se debe de enviar a prisión a nadie que no tenga una sentencia escrita ni debidamente fundamentada. Entonces, al margen de la decisión del juzgado, lo correcto era que ese adelanto de sentencia, pues sea eso, solo un adelanto, sin que se anticipe la ejecución de la condena. Pero Y eso es disculpa, lo que ¿Ollanta Humala no estuvo preso hace unos años por esta causa? él estuvo preso el año 2017, tanto él como su esposa, la señora Heredia, han estado por 9 meses y medio en una figura procesal que se llama la prisión preventiva. Fueron liberados cuando el Tribunal Constitucional peruano declaró esa detención como arbitraria, como inconstitucional. Desde entonces han llevado el proceso en libertad. Pero vuelven a ser juzgados por el mismo delito, las mismas causas donde fueron juzgados y ya purgaron prisión. ¿Cómo se puede explicar esto? Ocurre que procesalmente este juicio ha tomado 10 años, 7 años de investigación y 3 años de juicio oral. La detención en el año 2017 fue una detención, digamos, preventiva. Hoy responde ya a una condena, porque ambos han sido condenados a 15 años de prisión por lavado de activos, porque según la fiscalía habrían recibido dinero para campaña política, dinero de origen desconocido, de origen ilegal, y eso la justicia peruana entiende que sería delito de lavado de activos. Pero disculpa, Evidentemente, algunos dicen que en ese momento esto no constituía un delito. Ahora sí, ¿es así? bueno, nosotros hemos planteado 3 líneas de defensa. La primera es que no existe ninguna evidencia, un testimonio, documento, prueba razonable que acredite que Hugo Chávez en el 2006 le enviaba dinero al señor Humala para la campaña y lo mismo en la campaña del año 2011. Entonces, la primera línea de defensa es no hay prueba. La segunda es que todos aquellos aspectos que se están investigando en ese caso, que tienen que ver aparentemente con recepción de aportes del extranjero, de fuente prohibida, desorden administrativo, pues constituyen faltas administrativas que están previstas como infracciones en la ley de partidos políticos peruano. En ese caso, es una infracción administrativa y no tendría que ser delito. Pero si eso no es suficiente, en el Perú el delito de financiamiento ilegal de partido político ha sido tipificado recién en el año 2019. Por tanto, lo que ocurrió antes, el 2006, el 2011, si fuera verdad, no podría ser delito porque, reitero, No el puede delito ser de financiamiento, retroactivo. en efecto, un estudiante de derecho desde el primer curso que hace en materia penal sabe que la ley penal no es nunca retroactiva, salvo beneficia al investigado.
y aquí están pretendiendo aplicar una norma que ciertamente no corresponde ¿Por qué a la... fugó Nadine Heredia? Porque recibió asilo en Brasil. Se puede interpretar como que ella se escapó de la justicia peruana. Algo similar que pasó, si se quiere, con la ex primera dama Eliane Kerr. Como está en Israel, no se la puede extraditar. Bueno, nosotros afirmamos que no se trata de una fuga, sino de una protección al derecho de su libertad, porque ella tomó esa decisión solo enseguida de conocer que el juzgado que leía la sentencia estaba disponiendo la reclusión inmediata, pese a que no teníamos una sentencia definitiva. Por esa razón es que toma la decisión y bueno, hoy se encuentra en la condición de asilada en el Brasil. De manera tal que formalmente estimamos que en tanto el derecho internacional establece el asilo como un derecho, pues eso es un derecho, no una fuga. ¿Y por qué el expresidente Ollanta no pidió el asilo en Brasil? Porque siempre ha estado en la voluntad del señor Humala y su esposa en enfrentar la justicia peruana. Lo han venido haciendo. Pero cada Ellos han uno tomó de sufrido. determinada manera. Uno se sometió a la condena y la otra se fugó, pidió asilo. Esto no se entiende. Bueno, lo que ocurre es que el asilo fue una decisión inmediata para proteger la libertad y la salud de la señora Heredia. Por lo siguiente, esa sentencia anticipada no tendría que haberse traducido en el cumplimiento de la prisión de un modo inmediato. Ese extremo es arbitrario y hoy mismo hemos planteado un habeas corpus para que se disponga la libertad de las personas, por lo menos mientras no haya una sentencia plena. Pero en segundo lugar, la señora Heredia ha sido intervenida quirúrgicamente hace apenas 2 semanas. Estaba convaleciente y una reclusión en esas condiciones resultaba bastante perjudicial, sobre todo porque nos parece arbitrario. Una En el curiosidad, Perú, doctor. Hay tres expresidentes detenidos. La ex primera dama Lilia Paredes está exiliada o escapada en México. Elian Karp está en Israel. En este caso, si hay una ex primera dama presa, ¿también iría a Barbadillo o es un penal exclusivamente para los expresidentes? bueno, es un penal para varones, pero aun cuando ese símil se hace, hay que precisar que en el caso del expresidente Toledo, a él le han comprobado actos de corrupción. Hay un circuito, hay una operación estructurada que acredita la recepción de dinero de la empresa Odebrecht. En el caso del señor Humala y su esposa, lo que se investiga son aportes para campaña 2006, campaña 2011, que no tienen nada que ver con el uso de recursos públicos, ni contratos, ni ningún asunto vinculado con soborno. Es Ni durante el estrictamente, ejercicio de la presidencia, sería cuando Ollanta era candidato, no presidente. esta investigación es solo cuando fue candidato. Esta investigación no toca ningún aspecto de De su mandato. ejercicio como presidente. Y en el caso del señor Castillo, bueno, a él se le procesa por un hecho notorio. Él intentó un golpe de Estado. Así que la situación son absolutamente distintas. La expresión política de esta condena es manifiesta. Reitero, únicamente se investiga por haber supuestamente recibido dinero de sectores privados para la campaña política. La última pregunta, ¿cómo va a actuar la defensa? ¿Va a ir a una instancia superior o es inapelable este fallo? Bueno, de hecho vamos a ir a una instancia superior. La ley penal nos lo permite y estamos seguros que en ese momento se va a demostrar dos cosas. Una, que no existe ninguna evidencia del ingreso de dinero del extranjero para la campaña política. Y en segundo lugar, se va a demostrar que lo afirmado, por tanto, por el señor Humala, entonces candidato, es la verdad. Esta condena ha sido sustentada por referencias bastante cuestionables
se dice que hay un flujo de dinero en un grupo de aportantes que han dicho yo nunca aporté, tomaron mi nombre. Bueno, podría eso ocurrir y seguramente ocurre en muchas campañas políticas en el mundo, pero la existencia de un flujo de dinero con aportantes que negaron su aporte no necesariamente, o de hecho que no, nos traslada al delito de lavado de activos, porque las normas internacionales incluso establecen que habrá lavado de activos en la medida que, primero, se reciba dinero ilegal, se sepa que es dinero ilegal que viene del narcotráfico, de delitos tributarios, mineros, lo que fuera, y luego se introduce al mercado financiero, se procesa, se legaliza y luego se retorna el dinero al propietario de ese recurso ilegal. Pues en este caso no existe nada de eso. En la peor hipótesis, lo que hay es una donación para campaña política y eso jamás podría ser lavado de activos. Por eso es que nosotros tenemos confianza que en otra instancia esta condena se va a revertir y por tanto el señor Humala recuperará su libertad. Muchas gracias. Cuando lo estaba escuchando me acordaba que acá hubo un caso parecido, seguramente usted lo sabe, de Antonini Wilson, que vino con miles de dólares para la campaña de Cristina Fernández de Kirchner. Estuvo detenido Antonini Wilson, pero nadie de las instancias superiores de la política argentina. Algo similar quizás es el caso Humala, pero en este caso un expresidente está detenido. Quizás por la misma variable, la jurisprudencia o la justicia actúa de otra manera. Ojalá que sea justicia, que se sepa realmente si Humala es inocente o es culpable. Lógicamente, un abogado defensor tiene que decidir la inocencia de su defendido, pero ojalá que por el bien del Perú se sepa si Ollanta es un ladrón, un corrupto, o si es un hombre que está siendo perseguido. Muchísimas gracias, que viva el Perú y para mayor información, por favor, suscríbanse a mi canal.